Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. Rezamos en el Salmo 125. Este es el misterio que la liturgia de hoy nos invita a contemplar y celebrar. El momento en el cual Dios cambió definitivamente la historia de la humanidad, todo su sentido. Así como el pueblo de Israel cantaba y agradecía a Dios por su liberación, nosotros, en cada celebración eucarística y con una tonalidad especial en este tiempo de Adviento, alabamos al Señor con profunda gratitud, porque con su encarnación, Navidad, muerte y resurrección, vino y cambió nuestra historia. El evangelista San Lucas, con su atención por la historicidad, nos presenta 7 famosos personajes de aquel entonces: Tiberio, Pilato, Herodes, Felipe, Lisanio, Anás y Caifás. ¿Por qué? Ciertamente no por azar. En la Sagrada Escritura no hay nada al azar, sino que por diversos motivos bien importantes. Lucas tiene interés serio de decirnos que lo que está por comenzar a contar en su Evangelio no es un mito o una leyenda, sino que es una historia concreta. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret son personajes reales, con un lenguaje y una cultura determinada, que vivieron en un momento preciso de la historia de la humanidad. San Lucas sabe muy bien que la fe cristiana no se funda sobre una idea, sería una ideología, o sobre un conjunto de buenos valores. Estos los tiene, pero el cristianismo es creer y hacer experiencia, no de algo, sino de alguien, de Jesucristo. Los 7 personajes nos hablan de una historia concreta, profana y sagrada. La historia del pueblo de Israel y en él la historia de la humanidad. Lucas sabe que toda ella se verá involucrada en la historia que está por comenzar. Esa historia humana es la que está por cambiar radicalmente, porque la salvación de Cristo está cerca. Para Lucas hay claridad que en el aquí y ahora humano se acerca un tiempo nuevo. Es un cambio radical en la historia de salvación que toca nuestras vidas. Estos 7 nombres nos hablan del poder temporal, tanto político, Tiberio, Pilato, Herodes, Felipe, Lisanio, eran emperadores, reyes y procuradores, como del poder religioso, Anás y Caifás, sumos sacerdotes. Nombres que al estudiar sus biografías nos permiten tocar el poder, la riqueza, la maldad. En fin, adentrarnos en ese lado oscuro de la persona humana. Bueno, allí, en medio del boato del poder político o religioso y toda su ostentación, no sucede la intervención de Dios, sino que su palabra desciende en quien representa radicalmente lo opuesto. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así nos dice el Evangelio. Juan recibe su vocación de profeta en las cercanías del río Jordán para un ministerio muy especial. Era hijo de un sacerdote, Zacarías. Juan no debía estar en el desierto, sino en el templo de Jerusalén, para sustituir a su padre a las labores sacerdotales. Eso era lo normal. Sin embargo, el Bautista
no es sacerdote del templo. Ello quiere decir que algo radicalmente nuevo, distinto, está comenzando. El templo de Jerusalén era el signo de una religión externamente espectacular, pero internamente vacía. Por ello lo nuevo no comienza allí, sino fuera, lejos, en el desierto. El desierto nos habla del no poder. Se nos está invitando a la humildad, a la toma de conciencia de nuestras debilidades. El desierto del Bautista, al cual se nos induce y se nos conduce en este tiempo de Adviento, significa saberse frágil y alegrarse de esto, porque ahí, en esa fragilidad, Dios obra maravillas. Es un llamado a lo esencial, a un estilo de vida austero. En el desierto lo superfluo no sirve, por el contrario estorba. Hoy, que nos disponemos a recibir en la noche de Navidad al Señor, si verdaderamente queremos acogerlo, si realmente deseamos una nueva vida y un mundo distinto, debemos prepararnos. ¿Cómo? El Bautista nos lo dice, con una vida sobria, regresando al esencial, tomando conciencia y distancia de tantas cosas superfluas que cada día nos invaden, que nos llevan a idolatrar las realidades del mundo y a veces a creernos poderosos. La sociedad contemporánea en muchas ocasiones nos lleva a olvidarnos de lo importante para quedarnos con lo efímero. El desierto del no poder que nos muestra Lucas en la persona de Juan Bautista nos regresa a lo esencial. Juan Bautista nos habla del silencio. San Lucas en su escrito quiere contrastar el ruido de los 7 poderosos antes mencionados con el silencio del desierto en el que Juan habita. Lugar donde habla Dios. Normalmente, la vorágine cotidiana nos impulsa a ser visibles, a levantar la voz, a golpear la mesa, a hacerse notar. Pero ahí el Señor no puede entrar. Juan el Bautista nos recuerda que solo en el silencio se puede escuchar la voz de Dios. Adviento es un tiempo para hacer silencio y escuchar allí el fuerte susurro de Dios. Finalmente Lucas, por labios de Juan Bautista, nos habla del desierto de la metanoia, de esta palabra. ¿Qué significa? En eso consistió la predicación de Juan Bautista, llamar a la metanoia, es decir, a la conversión. Metanoia no significa solo cambiar algunos detalles de la vida, como un maquillaje, no, o superficialmente, no, sino cambiar de mentalidad, de modo de pensar, dejar a un lado razonamientos torcidos para enderezarlos según la voluntad del Señor. En el fondo es un cambio radical de nuestra escala de valores. Solo así, convirtiéndose de mente y de corazón en lo más profundo, ser grande ya no es subir, sino bajar. Ser rico ya no es poseer dinero o poder, sino misericordia. Y tener autoridad ya no es mandar, sino servir. Por ello, queridos hermanos, si verdaderamente queremos que este Adviento sea un preparar el camino del Señor para que Él venga y cambie el mundo, es necesario, como Juan el Bautista, ir al desierto. Ir al desierto del no poder, del silencio, de la metanoia, de la conversión,
y allí dejar entrar a Cristo y su Espíritu de amor en nuestras vidas y pedirles que actúen. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor. Es el grito del profeta Isaías, que citaba también el Evangelio, con la confianza cierta de que en Cristo lo torcido se endereza, porque solo en Él está la salvación. Amén.